Nuevo bloque de Sama Noticias y nos metemos en la columna de historia. Ya está junto a nosotros el magíster Maxi Martínez. Como siempre, es un placer recibirlo. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Sergio? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Fantásticamente bien. ¿Tengo que andar mal por algo? No, pero bueno, lo dijo medio extraño, el fantástica. No, Bien, sí, fantásticamente bien. Bien, está tranquilo. No. Que eso es importante. ¿No está tranquilo? No. Bueno, entonces no está tan fantásticamente bien. Va, pues bueno, está bien sin estar tranquilo. Está perfecto. Bueno, nos metemos directamente en el tema. Vaya directo. Quiero felicitarlo, pero bueno, ya está. Porque no me tiene que felicitar a mí, para nada. No, pero lo felicito por cómo está, por su bienestar, lo veo bien, contento. Sí, por suerte muy bien. Hay muchas alegrías, tranquilidad, así que... Tranquilidad, está bueno. Qué gran palabra. Está bueno. Bueno, nos metemos en el tema de hoy, tiene que ver con una enfermedad, pero bueno, es interesante el contexto histórico, ¿no? De lo que significa justamente el SIDA, este síndrome, en realidad no una enfermedad, que bueno, marcó muchísimo la historia en el mundo desde distintos aspectos, y es el abordaje que vamos a hacer hoy justamente, o vas a hacer hoy, Maxi, sobre el SIDA. La marca actualmente, porque a pesar de que gracias a los avances médicos que han realizado los científicos en el mundo, hoy se ha convertido prácticamente, si la enfermedad es tomada a tiempo, como una enfermedad que se puede llevar crónicamente, como la diabetes o la presión alta. Está bien con un tratamiento donde se compromete el paciente con el médico a hacer una enfermedad prácticamente con la cual vivís sin la necesidad de tener lo que se vivió en las décadas del 80 y el 90. Porque no nos vamos a meter en cuestiones médicas, porque nosotros primeramente no somos médicos y segundo tampoco hacemos historia de la medicina, que es una de las ramas de la historia, pero sí trabajar sobre ciertos puntos o aspectos de la cuestión histórica en lo que fue la primera gran pandemia mundial que influyó directamente sobre toda la humanidad sin este impacto que tuvieron las redes sociales que tienen hoy. Claro. Porque... Bueno, podríamos, perdón, pero si hablamos, por ejemplo, de la última pandemia, podemos decir que la duración de la misma fue, si bien hay algunos casos de COVID, hay una cuestión medicinal que rápidamente, si se puede decir, resolvió la situación. Acá todavía estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura, pero sí es una enfermedad que se ha encontrado un tratamiento y que la descubre justamente un médico argentino que estuvo puesto en la palestra y que hasta el día de hoy es discutido, que fundó una fundación para llevar adelante el tratamiento de la enfermedad, que trató a los dos primeros enfermos de VIH y de SIDA más conocidos en la Argentina, que fueron Miguel Abuelo y no me voy a acordar ahora, y Federico Mouras, que es el doctor Pedro Cam, ¿está bien? El médico fundador de la Fundación Huésped, que es el que trabaja por primera vez con el HIV-Sida en la Argentina y que es el científico que estuvo al borde de recibir un Nobel de verdad por descubrir el tratamiento que permitía bajar ese sistema tripartito que usan todos los enfermos de SIDA, de tomar 3 pastillas al día, a convertirla en la toma de solamente 2 pastillas. Fue Pedro Kahn, este médico que trabajó tanto durante la pandemia de COVID. ¿Está bien? Claro. Pero lo importante sería explicar el contexto de la enfermedad, de la enfermedad, que no es una enfermedad, de la infección del HIV-Sida, y entender esta cuestión que acabas de preguntar. ¿Por qué el COVID tuvo esa forma y por qué el HIV-Sida no lo tuvo? Bien, porque hay una definición que la hacen justamente los médicos entre el nivel de contagiosidad que tiene una y el impacto que tiene la otra. ¿Está bien? En la transmisibilidad es donde se define la cuestión de la diferencia entre el COVID y el HIV. Y cómo todo eso, y cómo el sistema científico trabajó para poder salir rápidamente con una enfermedad como fue el COVID y no con una enfermedad como fue el HIV. Cuando nosotros hablamos del HIV, los primeros casos que se tienen hoy en día, que se trabajan y que se comprenden que era este tipo de infección, fue allá a mediados del siglo XX, en África, justamente con una epidemia que se da en Kinshasa, en el Congo.
donde la mayoría de los enfermos tenían ciertos síntomas que eran prácticamente parecidos a todos y tenían un patrón común. Está bien que era esta cuestión de las manchas rosadas, los carcinomas que se terminaban dando en la piel y la cuestión de la forma en la que morían la gran mayoría, que era por medio de enfermedades respiratorias o enfermedades como la meningitis. En la década de 1980 se produce una explosión, no se le da importancia, te darás cuenta por qué. África, el Congo, negro, no hay una hegemonía racial. ¿Está bien? Pero a principios de la década del 80 se da una explosión en Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos, con estos mismos síntomas, solamente que en una explosión mucho más rápida y en una población que cargó con el peso de la enfermedad hasta el día de hoy, que fue la comunidad gay. ¿Está bien? Los primeros enfermos que fueron tratados, no quiere decir que fueron los primeros que se contagiaron, fueron la comunidad gay de Los Ángeles. ¿Está bien? Y fueron los primeros en mostrarse. ¿Y por qué recayó sobre ellos? Por una cuestión muy simbólica. Por la cuestión de que teóricamente no se cuidaban de la misma forma que se cuidaban las parejas heterosexuales, entre comillas. Las investigaciones justamente en Estados Unidos terminan demostrando que el problema no viene solamente por las relaciones sexuales, sino por la transmisibilidad que se da por las drogas que se usaban en aquel momento. ¿Está bien? Eso conlleva a, fíjate que hay dos cuestiones monstruosas sobre esto y sobre las primeras personas que tuvieron SIDA. La cuestión de la denominación de la enfermedad, peste rosa, ¿está bien? Por estas manchas rosas que tenían, pero también por lo rosa que significaba la cuestión gay, y la otra cuestión de la transmisibilidad por medio del intercambio de agujas. ¿Está bien? Eso llevó a que justamente en la década del 80 se la denominara la enfermedad de las 4H. ¿Por qué? Porque se contagiaban los hemofílicos, los heroinómanos, los haitianos, porque hubo una gran explosión de la enfermedad en Haití, y los homosexuales. Terrorífico. ¿Está bien? A partir de esta cuestión se comienza a investigar principalmente y se descubre la cuestión del virus puntualmente en Francia. Se lo logra separar al virus y se logra encontrar la relación que tiene dentro de la cuestión fisiológica del ser humano, porque aquí hay que hacer una salvedad. Una cosa es el virus de inmunodeficiencia humana y otra cosa es el SIDA. El virus es lo que te infecta, destruye el sistema inmunológico y, por decirlo de alguna manera, comienza a funcionar esta cuestión del síndrome, del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico se destruye y cualquier enfermedad te puede matar. Lo que te mata teóricamente no es el SIDA, sino las enfermedades que te atacan por no tener el sistema inmunológico. Aquí es donde aparece esa terapia tripartita de la que hablábamos al principio, que es retroviral o intentar bajar la carga viral en los enfermos para que puedan su sistema inmunológico actuar directamente sobre la enfermedad. Esto logró que hoy en día, como empezamos al principio, pueda actuar directamente sobre ese sistema inmunológico y ese sistema inmunológico se recupere y se pueda vivir con el virus con carga negativa hasta el día de hoy y hasta, hoy lo plantean los médicos y lo plantea Khan en un informe de Infobae, que puedan llegar a tener relaciones sexuales sin la necesidad de tener que cuidarte. Una de las principales cuestiones que influyó en esta situación del cuidado del SIDA fue el uso del preservativo. Bien. ¿Está bien? Esto fue un antes y un después. Esto influyó directamente también en la expansión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la Iglesia se oponía justamente al uso del preservativo. ¿Está bien? Y en lugares como Latinoamérica, donde la Iglesia tenía un peso específico muy grande, no aportó de la forma que podría haber aportado con esta cuestión del uso del preservativo. Hoy en día hay informes de la Organización Mundial de la Salud, como también del Ministerio de Salud de la Argentina, que hay una explosión tanto en enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, pero también otras que ya habían desaparecido como la gonorrea, la sífilis, etc. Y justamente se da ¿por qué? ¿Y por qué cuestión? Por esta situación del no uso del preservativo y de la no comprensión de la enfermedad, porque ya no hay campañas tan vinculadas
a la prevención del SIDA como lo habían en la década del 80 o en la década del 90. Bien, y por último quiero preguntarte porque nombraste a dos íconos del arte, de la música, sí, de la Argentina, y también cómo la enfermedad también ha sido visibilizada sí, por muchos músicos. Lógicamente pensamos en ellos, pero no podemos dejar de lado a Freddie Mercury, por ejemplo, ¿no? Digo, hay una identificación muy directa que también es parte de la concientización. No podés dejar de lado a Freddie Mercury, no podés dejar de lado a uno de los científicos sociales más importantes que tuvo el mundo, que fue Michel Foucault. También. ¿Está bien? El hombre que estudió la sexualidad, el científico social que estudió la sexualidad, que estudió el castigo, que estudió el poder, termina enfermo de SIDA y termina muriendo de SIDA en 1984. ¿Está bien? Lo que justamente Pedro Kahn planteaba, que es donde quiero hacer foco porque es hijo de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y es además hasta el día de hoy, que ya está jubilado, un médico en el Hospital Fernández, que es un hospital de clínica de la Universidad de Buenos Aires, trabajando con la cuestión del SIDA, que él decía que si hubiesen tenido ese sistema farmacológico que se tiene hoy, probablemente Mouras, abuelo, Freddie Mercury y Foucault estarían vivos. Mirá. ¿Está bien? Justamente gracias al descubrimiento de esa cuestión que permitió que hoy los enfermos sean prácticamente pacientes, ya completamente distinto del concepto crónico, que pueden vivir una vida tranquila. Me quiero centrar en una cuestión. Sufrieron mucha discriminación, porque al ser una enfermedad infecciosa, si vos comparas cáncer con SIDA, no es lo mismo un enfermo de SIDA, un enfermo de cáncer desde el punto de vista social. La discriminación que vive hasta el día de hoy un enfermo de HIV o un enfermo de SIDA no es la misma que la que vive el enfermo de cáncer. ¿Está bien? Si bien el dolor para el paciente es el mismo, socialmente hay una sobrecarga sobre aquel que tiene el HIV o el SIDA, hasta el día de hoy. Y eso es por la falta de comunicación y por la falta de educación y por la mal uso y por la frivolización que se ha dado hoy con esa enfermedad que fue prácticamente destructiva para la humanidad en la década del 80 y el 90. Muy bien. Maxi, un placer, como siempre, muchas gracias. Por favor, Sergio, a sus órdenes. Nos encontramos en la próxima. Siempre.